Hola, ¿cómo les va? Dice la frase: si cada vez más argentinos y argentinas pensáramos la Argentina, seguramente en el futuro tendremos un país mejor. Época de pandemia, tiempos de COVID, momentos para cuidarse y sobre todo para ser solidarios. Hoy estamos acá para reflexionar y agradecerles mucho que nos hayan elegido para poder compartir estos pocos momentos de esta charla, que hubiera sido mucho mejor en persona y poder compartir y charlar y discutir en forma presencial. Pero bueno, acá estamos. Vamos a hablar sobre el Estado en la pandemia y el Estado después de la pandemia. Partimos de la base que el Estado es una construcción del hombre en comunidad, el cual crea una estructura jurídica y administrativa para administrar el patrimonio común de todos en un territorio definido, con límites definidos, con una población y con el concepto de soberanía. El Estado tiene, para poder denominarse como tal, dos formas. Por un lado, la definición de la dimensión sistema-mundo, y por otro lado, la dimensión de la matriz distributiva. Cuando hablamos de la dimensión del sistema-mundo, nos estamos refiriendo a la manera en que los países, a través de su condición de estados soberanos, se incorporan al concierto de las naciones para poder desarrollar el intercambio de bienes y servicios y sus posicionamientos geopolíticos, la forma en que se incorpora un país. Y por otro lado, la matriz distributiva de carácter económico, la cual, con el mayor grado de equidad y eficiencia, es la que se define para desarrollar los distintos recursos entre los sectores y las personas. Cada momento histórico tuvo movimientos sociales que fueron definiendo un modelo de Estado. Hoy no vamos a hablar acá de historia. Por otro lado, también existió a mediados del siglo XIX, con la explosión del derecho público en Alemania, la teoría general del Estado. Hoy acá no vamos a hablar de teoría tampoco. Y tampoco vamos a hablar, cosa que es muy interesante, ojalá lo podamos hacer algún día, sobre un desarrollo institucional histórico de nuestro país a partir de la Constitución de la República Argentina, mediados del siglo XIX, hasta 2015, por tomar una fecha, en la cual analizamos el desarrollo de los gobiernos, la definición de los estados, la inserción del país al sistema mundo y lo que fue la matriz distributiva. En otro momento lo haremos seguramente. Pero hoy queremos hablar sobre el Estado y la pandemia, y el rol del Estado en la pandemia. Merece hacer una aclaración. Todos ustedes y todos nosotros también somos mujeres y hombres comprometidos con el ámbito público. Acá no venimos a bajar línea, sino que venimos a compartir con ustedes ideas y reflexiones, respetando su ideología, respetando su lugar de participación, su organización, ya que ustedes son todos militantes, políticos, sociales, religiosos, gremiales, dirigentes de organizaciones. Entonces, desde ese respeto, también hacer la aclaración que nosotros hablamos desde un lugar. Nosotros también tenemos una ideología, una visión, convicciones, y desde ese lugar vamos a desarrollar esta exposición para que sirva a manera de reflexión. Dos o tres cuestiones objetivas. El actual gobierno, cuando asumió, venía a algo y tuvo que recalcular y empezar a hacer otra cosa. El actual gobierno, cuando asume por allá por diciembre del año pasado, empezó a desarrollar su plan, y su plan tenía que ver con lo urgente. Y no sé si recuerdan que repartíamos 1 millón de tarjetas alimentar para paliar el hambre, y nos encontramos con el COVID. Este gobierno venía a desarrollar un plan que había sido pensado, propuesto, planificado en la campaña electoral, y tuvo que empezar a desarrollar un plan de contingencia, consecuencia de la pandemia. Esas son las condiciones objetivas. Ahora vamos a hablar un poco del Estado, el rol del Estado, en realidad lo que nos pasa con lo que pasa. Partimos de la base de que nosotros tenemos una definición del Estado. El Estado es el que tiene a la persona humana en el centro de su desarrollo. El Estado es el que debe garantizar la seguridad jurídica y los derechos individuales y colectivos de todo habitante que se encuentre en el suelo argentino.
Nosotros consideramos que el Estado debe intervenir en las relaciones sociales en su conjunto para garantizar la igualdad de oportunidades. Y también debe intervenir para achicar las asimetrías que lógicamente produce el mercado. El Estado es fundamental en lo que es la distribución de los recursos con la mayor grado de equidad posible entre los sectores y la población. El Estado debe tener mecanismos de control que garanticen la transparencia en la administración de lo público. El Estado, desde nuestro punto de vista, debe propender al bien común sobre la base del desarrollo del bienestar general. Desde ahí hablamos. Desde ahí este gobierno diseñó un plan que el 27 de octubre, en las elecciones, fue convalidado por el conjunto de la población. Una breve aclaración. Las personas no votamos estados ni modelos de estado, tampoco votamos gobiernos, lista 4 gobierno popular, lista 2 gobierno liberal. Las personas votamos hombres y mujeres para que nos representen, asuman el gobierno y desde una visión del Estado desarrollen las políticas públicas. Hoy la realidad marca que el 27 de octubre fue elegido presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández, legitimados por el voto popular, legalizados por el Estado de Derecho y convalidados por el sistema democrático. A partir del 10 de diciembre del año pasado asumieron la primera magistratura para desarrollar un plan. Y eso vamos a hacer durante estos 4 años. Los que estemos de acuerdo y los que no estén de acuerdo, respetar el régimen democrático, respetar que durante 4 años hay un gobierno democrático y popular que tiene que tomar decisiones y que tiene que administrar el país. Este gobierno, como decíamos, diseñó un plan que está suspendido, que está postergado para después de la pandemia. Y ese plan tenía fundamentalmente 3 objetivos y 5 cuestiones para cumplir esos objetivos. En primer lugar, el objetivo era generar inversión para generar trabajo. En segundo lugar, el segundo objetivo, definido por el presidente, era generar una reactivación del aparato productivo para poder llevar a cabo, una vez satisfecha la demanda interna, la exportación de nuestros bienes y servicios. Y en tercer lugar, tratar de generar la menor cantidad de importaciones hacia la Argentina. Esos 3 objetivos, el plan sostenía y sostiene, que hay que cumplirlos con 5 herramientas. En principio, el desendeudamiento, para poder tener independencia económica e insertarnos al mundo de esa visión del Estado de manera soberana. En segundo lugar, acumular reservas, porque eso da fortaleza a la economía. En tercer lugar, un dólar competitivo. ¿Qué significa? Un dólar que nos sirva a nosotros para ubicar nuestros productos y servicios en el mundo y acumular reservas. En tercer lugar, es imperioso lograr el equilibrio fiscal. Y en quinto lugar, lograr una balanza comercial superavitaria. Ese era el plan, ese es el plan. Y eso es lo que pretendemos hacer después de la pandemia. Pero vino la pandemia. Vino el COVID. Entonces el gobierno, desde la misma visión del Estado, el bienestar general, el bien común, la inclusión, la igualdad, garantizar la vida de los hombres y mujeres de la Argentina, tomó la decisión de llevar a cabo un plan de contingencia, un plan de emergencia. Y definió el presidente, porque es su responsabilidad, porque es su obligación y porque está en su derecho, que el bien tutelar era la vida. De la economía podemos volver, de la vida no, decía el presidente al principio de lo que fue la pandemia. Y tomó las decisiones ideológicas, políticas, de carácter administrativo, para llevar a cabo disposiciones jurídicas que tutelaran ese bien supremo que era la vida. Y arrancamos con el aislamiento social obligatorio por marzo, para garantizar en el marco del Estado de Derecho las disposiciones que sean claras. Y se tomaron decisiones políticas de carácter administrativo para distribuir recursos vinculados a la salud, la seguridad, lo social, el trabajo y la producción. Se tomaron decisiones vinculadas a recursos humanos, físicos, tecnológicos y económicos en dirección a poder cumplir ese plan de contingencia, que fundamentalmente lo que quería era ganar tiempo para no saturar el sistema de salud. Todas las medidas tenían que ver con ganar el tiempo para, en materia de salud,
incorporar recursos físicos, hospitales, respiradores, unidades de terapia intensiva, recursos humanos, incorporación de médicos, médicas, enfermeros al sistema de salud, recursos tecnológicos, para incorporar también en el ámbito de lo que fue el aspecto social, la contención de millones y millones de argentinos que estaban en situación de pobreza e indigencia, más de 9 millones de personas pudiendo cobrar el ingreso federal de emergencia. También colaborar con la producción y el trabajo, porque la idea es no perder los puestos de trabajo. Entonces, el gobierno tomó decisiones vinculadas a sostener los puestos de trabajo con los ATP. También colaborar con aquellas personas que están en carácter de trabajadores independientes, con lo cual se dio la posibilidad de llevar a cabo la toma de créditos a tasa cero. En materia de seguridad, disponer de fuerzas de seguridad para poder llevar a cabo los retenes y la operatividad de las decisiones administrativas. Es decir, en términos generales, el gobierno, administrando el Estado, lo que hizo fue disponer de los recursos del Estado, que son todos nuestros, del Estado nacional, para poder orientarlos, según esa visión del Estado, a poder paliar la situación en función de la problemática que existía. Y esa fue la decisión del gobierno, de este gobierno. Después hubo, dentro de los 194 países que reconoce la Organización de Naciones Unidas, 194 formas de Estado diferentes en sus características, los democráticos, con gobiernos diferentes, con personas diferentes, que llevaron a cabo otro tipo de plan de contingencia. Y es respetable, pero cada gobernante define las prioridades de su país y su población porque fue elegido para tal. Basta con ver las estadísticas de algunos países centrales en el ítem de muertes por millón para sacar conclusiones objetivas de qué se priorizó o qué no se priorizó. Y no es un juicio de valor, es la realidad. Algunos países, algunos desde una visión del Estado, priorizaron lo económico. Nosotros priorizamos desde la visión del Estado y desde el gobierno la vida y también lo económico, porque también se llevaron a cabo acciones importantes que tuvieron que ver con, por ejemplo, refinanciar la deuda de la Argentina. Entonces, me parece que lo que tenemos que comprender es que en esta situación de pandemia que continúa, objetivamente, tenemos un gobierno que, desde esa visión del Estado que decíamos, considera que la inclusión y la igualdad son fundamentales en este marco. Y las medidas que está desarrollando tienen que ver con ese objetivo. Y ese objetivo tiene que ver fundamentalmente con que todos los argentinos y argentinas tengan la posibilidad de desarrollarse. O el que nació pobre tiene que morir pobre. No todos tenemos la oportunidad de poder desarrollarnos libremente porque nos tocó nacer en distintas situaciones. Entonces, este gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández lo que plantea desde sus decisiones y de su matriz ideológica, que es su concepción del Estado, este tipo de políticas para orientarse al bienestar general. Esa es la realidad y esa es la cuestión. Ahora, esta reflexión que estamos haciendo juntos, de alguna manera juntos, porque me gustaría intercambiar, les agradezco mucho el tiempo que le están dispensando a escucharnos, creo que tiene que ver fundamentalmente con el futuro, es decir, ¿qué pasa después de la pandemia con el Estado? Y algunas reflexiones e interrogantes nos parecen importantes plantearlos para poder discutirlos. ¿Cabe alguna duda de la importancia del rol del Estado? La pandemia vino a mostrarnos que sin Estado no habría presente y futuro. El Estado, interviniendo en la sociedad en su conjunto, buscando achicar asimetrías y ayudar a los que menos tienen, ¿no propende al bienestar general de todos? La crítica al Estado no tiene que ver con la crítica hacia lo público. La crítica hacia lo público no tiene que ver con una crítica hacia la actividad política para desprestigiarla. Interrogantes, ideas. Y lo decimos en este marco porque, tal como dijimos al principio, todos los que estamos participando de este ámbito somos militantes políticos, sociales, religiosos, pero digo militantes en el sentido de que comprender que la militancia es una actividad organizativa en función de una causa a la cual uno brinda su vida, política, religiosa, sindical,
de organizaciones, uno tiene apego por lo público y por la función pública para cumplir bien la tarea. Y estudiamos, y nos capacitamos, y nos formamos, y tratamos de hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, más allá de los partidos políticos o la ideología que cada uno tenga, debemos discutir entre nosotros la importancia que tiene el rol del Estado. Y no confundir, quizás cuando se habla de achicar el Estado. La verdad que achicar el Estado es ir contra las personas. Hay que definir qué Estado queremos de cara al futuro, por lo menos en Argentina. Entonces, este Estado nacional que tiene que contenernos a todos es la discusión. Nosotros consideramos fundamentalmente que para eso hay que tener convicción, pero también hay que tener la capacidad de discutir, dialogar, generar marcos de discusión amplios, abarcativos, plurales, diferentes, porque hay diferentes formas de entender las cosas. Y hay que ser respetuoso, siempre en el marco del respeto por la persona y por las ideas de los otros, poner en común la discusión, para del disenso generar consensos. Esa es nuestra visión, sobre todo de cara al futuro de los argentinos y las argentinas y del país. Un poco estos minutos, o la idea es que quede para ustedes, para todos nosotros, la idea que hay que discutir qué queremos de cara al futuro y qué Estado nacional queremos de cara al futuro, porque es una responsabilidad de todos. Y cuando pensamos en un Estado nacional y hablamos de políticas de Estado, no cabe ninguna duda que la causa Malvinas es una política de Estado. La consolidación de la democracia debe ser una política de Estado. Memoria, verdad y justicia para muchos de nosotros, y ojalá en el futuro lo sea, debería ser una política de Estado. Con todo respeto. Y hay otras cuestiones nuevas que deberíamos plantearlas como políticas de Estado. La política de género y diversidad, la defensa del medio ambiente, la defensa de los derechos de los consumidores. ¿No deberían ser políticas de Estado de un Estado argentino que tenga una visión definida? Todas estas cosas tenemos que discutir. Para ir terminando, al principio decíamos, si cada vez más argentinos y argentinas pensáramos la Argentina, tendríamos un país mejor. Esa frase es de Hernán Brienza es nuestro director. Yo voy a tomar para cerrar esa frase y algunas ideas que esbozó él en la presentación del INCAP. Cuando hablamos de la Argentina, ¿no tenemos la responsabilidad individual cada uno de pensar qué Argentina queremos para nosotros y para la posteridad? Bueno, para eso tenemos que conocer nuestra historia, saber de dónde venimos, conocer nuestro ser nacional, leer, comprender, incorporar. Obviamente que en la Argentina no existe la universidad donde se dicte la carrera argentinología. Tenemos que ir construyéndola entre nosotros, tenemos que formarnos. Y la formación no tiene que ver con la capacidad. La capacidad es, la capacitación es la posibilidad de incorporar capacidades. O estudiar es nutrirse de ideas. La formación tiene que ver con la incorporación de conocimiento. La formación nos conforma como personas o como ciudadanos. Y esa conformación va a ser a la conformación general de nuestra nación. Y esa formación fundamentalmente también tiene que ver con conocer nuestra tierra, con conocer nuestra población, con conocer nuestra idiosincrasia. Esa formación también tiene que ver con que discutamos y pongamos en común cuál es la matriz de valores culturales que nos representan. Nosotros creemos que es el trabajo, que es el respeto, que es la libertad, que es la justicia, que es la familia, que es el amor, que es la patria. Entonces, definiendo esa matriz de valores en su conjunto, vamos a poder definir un Estado nacional, vamos a poder elegir gobiernos que representen ese Estado nacional, por lo menos la mayoría, y vamos a definir de alguna manera cómo queremos insertarnos al sistema mundo y cómo queremos definir esa matriz distributiva económica para el bienestar general de la población. Para terminar, el aislamiento social obligatorio produjo una constricción general, tanto de la economía como de lo social, de lo político, del ámbito público. No podemos estar en la calle.
porque tenemos que cuidarnos nosotros y cuidar a los demás, porque tenemos que ser solidarios, porque son tiempos de pandemia. Pero hay que prepararse para volver a la calle, volver al ámbito público, volver a discutir, volver a encontrarnos con tapabocas y con mate, pero volver a ser los que discutamos entre todos qué estado queremos después de la pandemia y en qué estamos pensando que es lo importante para la construcción de nuestro querido país. Les agradezco mucho por el tiempo y nos estamos viendo pronto. Gracias.